Concepto de matriz y determinante hessiano. Somos el equipo 5 y en este video hablaremos sobre los conceptos de matriz y determinantes hessianos. Matriz. Se denomina matriz a todo conjunto de números o expresiones que aparecen distribuidos ordenadamente en forma rectangular, formando filas y columnas. De modo general, estas filas y columnas se identifican con las letras M y N. La M para las filas y la N para las columnas. Cada uno de los números de que consta la matriz se denomina elemento. Un elemento se distingue de otro por la posición que ocupa, es decir, la fila y la columna a las que pertenece. A continuación se muestra cómo se acomoda una matriz. El número de elementos de una matriz lo obtendremos de multiplicar el número de filas por el de columnas, m por n. La expresión de este producto, m por n, indica a su vez el orden de matriz, o dimensión de una matriz, o tamaño de una matriz. Cuando decidimos que una matriz es de orden o dimensión 3 por 4, estamos diciendo que se trata de una matriz de 3 filas y 4 columnas. Ahora hablemos sobre la determinante hessiana. El hessiano, conocido también como discriminante o matriz hessiana, fue introducido en el año de 1844 por Hesse, matemático alemán, quien nació en 1811 y murió en 1874. Esto sucedió luego de que Carl Gustav Jacob Jacobi, que nació en 1804 y murió en 1851, introdujera los jacobianos. Lo que hizo Jacobi con esto fue expresar los cambios de variable de las integrales múltiples en términos de estos. ¿Qué es una matriz hessiana? La matriz hessiana es una matriz cuadrada y simétrica y puede estar expresada en forma diagonal o no. Cuando está en forma diagonal es porque tiene valores diferentes de 0 sólido en la diagonal principal y el resto de los valores son 0. Cuando esto no se cumple, la matriz no es diagonal. Si la matriz hessiana es diagonal, quiere decir que todas las derivadas parciales mixtas de la función son 0 y las dobles no. Este razonamiento es muy importante para poder demostrar la forma cómo sirve la matriz hessiana para calificar la naturaleza de los valores extremos. Ahora, si la matriz hessiana es diagonal, es importante el signo que tienen los valores que están en la diagonal principal. Esto nos lleva a hacer la siguiente clasificación de la matriz hessiana. Aquí se muestra cómo es la forma en la que se acomoda la matriz hessiana diagonal y la no diagonal. A continuación, explicaré cómo se clasifican las categorías de la matriz, dependiendo si esta es diagonal o no. Si la matriz hessiana es diagonal, se le clasifica en las siguientes categorías, de acuerdo con el signo de los elementos de la diagonal principal. 1. Si para i la derivada parcial de 2f sobre la derivada parcial de x al cuadrado subíndice i es mayor a 0, es decir, todos los términos de la diagonal principal son positivos, se dice que es una definida positiva. 2. Si para i la derivada parcial de 2f sobre la derivada parcial de x al cuadrado subíndice i es menor a 0, es decir, todos los términos de la diagonal principal son negativos, se dice que es una definida negativa. 3. Si para i la derivada parcial de 2f sobre la derivada parcial de x al cuadrado subíndice i es mayor o igual a 0, es decir, todos los términos de la diagonal principal son no negativos, se dice que es una semidefinida positiva. 4. Si para i la derivada parcial de 2f sobre la derivada parcial de x al cuadrado subíndice i es menor o igual a 0, es decir, todos los términos de la diagonal principal son no positivos, se dice que es una semidefinida negativa. 5. Si hay términos no negativos y no positivos en la diagonal principal, se dice que es no definida ni positiva ni negativa. Cuando la matriz hessiana no es diagonal, se deben calcular sus autovalores o valores característicos, que por su naturaleza de ser simétrica son reales, y representan los términos de la diagonal principal de la matriz diagonalizada. Entonces, para ubicarla en cualquiera de las categorías anteriores, se lo hará en función del signo de los autovalores, que serían los términos de la diagonal principal.
Así, sea lambda i el enésimo autovalor de la matriz. 1. Si para i lambda i es mayor a 0, es decir, todos los autovalores son positivos, se dice que es una definida positiva. 2. Si para i lambda i es menor a 0, es decir, todos los autovalores son negativos, se dice que es una definida negativa. 3. Si para i lambda i es mayor o igual a 0, es decir, todos los autovalores no son negativos, se dice que es una semidefinida positiva. 4. Si para i lambda i es menor o igual a 0, es decir, todos los autovalores no son positivos, se dice que es una semidefinida negativa. 5. Si hay autovalores no negativos y no positivos, se dice que es una no definida ni positiva ni negativa. A continuación, se muestra un ejemplo en el cual se aplica la matriz hessiana. Como ejemplo, tenemos la siguiente función. f de xy es igual a x cuadrada menos 2xy más 2y cuadrada. Como podremos notarlo, es una función respecto a x y y, es decir, una función de dos variables. Como primer paso para la obtención de nuestros puntos críticos, calcularemos la gradiente. Y ya que nuestra función está respecto a dos variables, podemos decir que está sobre el campo R2, así que nos dará como resultado un vector de dos componentes. El primer componente será nuestra función derivada parcialmente respecto a x, y el segundo componente será la derivada parcial de la misma función, pero ahora respecto a y. Ahora, como condición necesaria para sacar nuestros puntos críticos, la gradiente de la función deberá igualarse al cero del campo, que en este caso al trabajar sobre el campo R2, nuestra gradiente la igualaremos al vector 0,0. Si igualamos cada componente respectivamente, obtendremos el siguiente sistema de ecuaciones conformado por dos ecuaciones, a las cuales llamaremos ecuación 1 y ecuación 2. Sumando la ecuación 1 y 2 se cancelan las x, dándonos menos 2y más 4y es igual a 0. Despejando el valor de y, obtendremos que y es igual a 0. Y sustituyendo dicho valor en cualquiera de nuestras dos ecuaciones, obtendremos el valor de x, el cual es igualmente 0. Por lo tanto, el único punto crítico de nuestra función es el vector 0,0. Para saber si nuestro punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto silla, utilizaremos el criterio de la segunda derivada. Este criterio consta en formar una matriz cuadrada con las segundas derivadas de nuestra función. El primer elemento de la primera fila será la derivada parcial respecto a x de nuestra primer componente de la gradiente. El segundo elemento de la misma primera fila será la derivada parcial respecto a x de nuestro segundo componente de la gradiente. Ahora, yendo con la segunda fila es básicamente lo mismo, pero ahora las derivadas serán respecto a y. Es decir, este elemento será la derivada respecto a y de este componente y este elemento será la derivada respecto a y de este otro componente. Ya que formamos nuestra matriz, calcularemos sus valores característicos. Si dichos valores son mayores que 0, significa que nuestro punto es un mínimo relativo. Si son menores que 0, es decir, de signo negativo, significa que es un máximo relativo. Pero por otro lado, si los valores característicos son de signos diferentes, es decir, unos negativos y otros positivos, tenemos un punto silla. En este caso, nuestros valores característicos son mayores que 0, por lo tanto, podemos decir que nuestro punto 0,0 es un mínimo relativo. Como ya se explicó anteriormente, la matriz hessiana es la forma cuádrica definida como un medio de nuestra matriz de la segunda derivada. Con esto nos referimos a que cada elemento de nuestra matriz anterior será dividido entre 2.
La diferencia entre estas dos matrices es que la hessiana tiene un valor geométrico, ya que si lo multiplicamos los elementos del campo por la matriz hessiana por los mismos elementos del campo transpuestos, obtendremos como resultado una cuádrica, es decir, una superficie, que puede ser representada. Para concluir este video, les muestro la representación gráfica de la superficie cuádrica x cuadrada menos 2xy más 2y cuadrada, construida con base en nuestra hessiana. Como pueden notar, en efecto, el punto 0,0 es un mínimo, pero más que un mínimo relativo, es un mínimo absoluto. Dejando esto claro, no queda nada más que solo agradecer por su atención. Nos vemos en próximos videos. ¡Hey! ¡No te vayas todavía! Aquí tenemos más videos que te pueden gustar.